balance negativo de menos 6.000, persistía la disfunción renal para este día. Y este día entonces optamos por pedir una ayuda diagnóstica para intentarnos a definir qué era lo que tenía la paciente, porque nos parece muy llamativo que con un balance acumulado de menos 6.000 para este día, de menos 6.700 y ausencia de signos clínicos porque el examen físico era normal, persistiera la disfunción renal de la paciente. E incluso llegamos a plantear si habían otras entidades enfermando el riñón, le pedimos una ecografía para descartar alteraciones obstructivas de la vía urinaria, le pedimos un urinanálisis para descartar una nefritis tubulointersticial o una necrosis tubular aguda. Y surgió durante la ronda la idea de pedirle entonces un Doppler de circulación abdominal de venas renales para evaluar cómo estaba el comportamiento de esta paciente y qué mostró el estudio de esta paciente durante la hospitalización, que a nivel de las venas suprahepáticas tenía un flujo monofásico, incluso se invertía el flujo en las venas suprahepáticas, que esto es, digamos, que completamente anormal y es un marcador de congestión. Camilo luego nos explicará cómo se interpreta esto. El flujo portal, que debería ser un flujo continuo bonito, era un flujo fluctuante, y este flujo fluctuante entonces también apoyaba la presencia de congestión persistente, y cuando evaluábamos el flujo en las venas renales, esta paciente tenía un flujo intermitente. Digamos que miren que hay unos picos y unos valles importantes en esta paciente y había una dilatación de la vena cava inferior. De manera que, ¿qué podemos decir de este caso? Que a pesar de tener un balance acumulado de menos 6.700 y de que no tenía signos clínicos de congestión, por análisis ecográfico del flujo Doppler de vasos venosos abdominales, la paciente tenía una evidencia clara de que la congestión persistía, y eso todo nos llevó entonces a continuar la titulación de la terapia diurética para intentar mejorar la compensación del cuadro de la paciente. De este caso entonces surgió la duda y la discusión del día de hoy. Entonces empezaremos hablando de congestión y hasta la acumulación de líquido en el compartimento tanto vascular como intersticial, que en el caso de los pacientes con falla cardíaca se produce por un aumento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Esta no es la única causa, porque la hipertensión pulmonar, la insuficiencia tricuspide aislada y las cardiopatías congénitas también podrían generar congestión. Importante que la congestión es la principal causa de hospitalización en los pacientes con falla cardíaca. Esta está presente hasta en el 83% de esta población cuando se llevan al hospital. Y digamos que la congestión, esto es una propuesta de dividirla, digamos que en dos tipos de congestión: una congestión tisular. En el caso de la congestión tisular, predomina el edema con fobia, la presencia de crépitos, ascitis. Hay incluso el uso de algunos marcadores séricos que tradicionalmente habíamos empleado para otras entidades, en especial para el diagnóstico del estadiaje de cáncer de ovario, que se han usado para evaluar la congestión tisular en los pacientes con falla cardíaca. Y es la medición de esto, el CA-125. Y miren cómo aquí entran algunas medidas para evaluar la congestión por estudios de radiología. Y para evaluar la congestión intravascular, digamos que el examen físico pudiera ser útil, evaluando la presión venosa yugular, la vendomnea y la presencia de un tercer ruido. Los biomarcadores como los péptidos natriuréticos y la hemoconcentración pudieran ser útiles también. Y miren cómo hay algunas técnicas por ecografía, como evaluar el flujo venoso yugular, el flujo de la vena cava y la ecografía renal, que pudieran ser útiles para ello. Algunos estudios muestran entonces cómo el CA-125 pudiera tener alguna relación con la estimación del flujo venoso renal. ¿Y por qué es importante hablar del CA-125? Digamos que hay una explosión de estudios en este momento en el área de cardiología vinculando este biomarcador sérico con la presencia de congestión. ¿Por qué? Porque hasta 3/4 de los pacientes hospitalizados por falla cardíaca tienen elevación de este biomarcador, e incluso ya disponemos de un ensayo clínico en el que el seguimiento ambulatorio con medición de CA-125 y titulación de la medicación basada en ello se tradujo en una disminución significativa de las tasas de hospitalización. Este estudio buscaba entonces evaluar qué relación tenía el CA-125 con otros de los marcadores de congestión intravascular, que es el flujo venoso renal, y que encontraron ellos que luego de hacer un análisis multivariado, el CA-125 tuvo una asociación significativa con la presencia de congestión al evaluar, de predecir congestión por flujo venoso renal, y esto no ocurría para otros hallazgos como el diámetro del agua cava, la presencia de edemas seminiformes inferiores, ni los niveles séricos de péptidos de BNP. Y esta gráfica entonces nos muestra la relación que hay entre la elevación de los niveles séricos del CA-125
y la alteración del flujo venoso intrarrenal, que va de un flujo continuo, que es el flujo habitual normal, hasta un flujo bifásico, que digamos que es una alteración leve, mm, como una congestión moderada a nivel renal, hasta un flujo monofásico en las venas renales. Y miren entonces cómo hay una relación que a mayor alteración del flujo venoso renal parece haber una mayor concentración de niveles de CA-125 en esta población. Y hablando de la interacción entre el corazón y el riñón, tradicionalmente se había vinculado la presencia de disfunción renal en el paciente con falla cardíaca como un defecto o como una hipoperfusión renal producto de un hipoflujo anterógrado, y esto lleva a vasoconstricción renal, hipoxia tubular y necrosis tubular aguda. Y esto explicado fundamentalmente por alteraciones del gasto cardíaco. Estaríamos que la visión tradicional, pero que hemos conocido, digamos que en la última década, que si bien el gasto cardíaco pudiera tener algo de relación posiblemente a la congestión cardíaca, el aumento de la presión arterial derecha y de la presión venosa central es fundamental, esto se traduce en un aumento del retorno venoso, eso genera hipertensión venosa renal, y esta hipertensión venosa renal pudiera alterar la hemodinámica renal, generando un aumento en la presión hidrostática, aumentando la presión intraglomerular y por último disminuyendo la presión de perfusión transrenal, eh, asociándose entonces a una caída de la filtración glomerular, una caída del gasto urinario y de la excreción del sodio urinario. Y posiblemente entonces muchos estudios apuntan hacia este sentido. Y evaluando entonces esta relación que hay entre la disfunción renal y la congestión, surgen algunas particularidades que hay que tener presente, y este es uno de ellos. Este es un artículo publicado en el 2012 que evalúa qué ocurría en pacientes con la sobrevida de los pacientes con falla cardíaca a cerca de un año, cuando se evaluaban por subgrupos de aparición de falla renal en presencia de congestión, aparición de congestión sin tener presencia de falla renal, tener disfunción renal sin congestión y no tener ni falla renal ni congestión, ¿cierto? Entonces, ¿qué sugiere esto? Miren que el peor grupo en sobrevida es aquel individuo que tiene falla renal a pesar de y que tiene congestión residual presente. Pero miren cómo en verde, tener disfunción renal durante la hospitalización en ausencia de congestión no se traduce en peores desenlaces renales. De ahí que algunos proponen el término de pseudo-ACI o falsa insuficiencia renal aguda. De manera que aquel individuo que hace falla renal durante la estancia hospitalaria, pero tiene resolución de los síntomas congestivos, tiene un pronóstico diferente, y esto debería verse con otros ojos. Y hay estudios que intentan correlacionar estos hallazgos con algunas variables ecocardiográficas. De nuevo, entonces son individuos en los que se evalúa si hay o no disfunción renal durante la estancia hospitalaria, y se evalúa en el tiempo al ingreso y al final de la estancia hospitalaria cómo se comportaba la presión sistólica de la arteria pulmonar. Esta pudiera estar aumentada o pudiera no estar aumentada, es decir, no cambiaba, no había un delta de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y de nuevo que vemos que aquel grupo al que le va peor en sobrevida a un año son aquellos individuos que hacen falla renal, y en este caso con este desenlace ecocardiográfico, que hacen falla renal y que tienen aumento en la presión sistólica de la arteria pulmonar. Pero miren cómo aquellos individuos en verde que hacen falla renal, pero que no tienen un aumento en esta misma, tienen un pronóstico similar a los otros subgrupos que tienen un pronóstico más benigno. Y aquí miren el riesgo de mortalidad en esta población. Tener disfunción renal e incremento o tener un delta positivo en la presión sistólica de la arteria pulmonar se traducía en 4 veces en aumento de la probabilidad de morir. Y esta gráfica, que es un estudio del 2009, quizás fue de los primeros estudios clínicos, no son ensayos clínicos, son cohortes retrospectivas, de evaluar la importancia de algunas variables hemodinámicas respecto a la disfunción renal. Entonces, vemos en el eje vertical la probabilidad de tener de manera porcentual deterioro de la función renal en función de diferentes variables hemodinámicas del cateterismo derecho, en este caso la presión venosa central, gasto cardíaco, índice cardíaco, aquí presión sistólica de la arteria pulmonar, y esto es presión en cuña pulmonar. Y miren de manera muy llamativa cómo el índice cardíaco predice de manera mala la aparición de disfunción renal, y paradójicamente a mayor presencia de índice cardíaco en este estudio parecía haber una mayor probabilidad de tener alteración de la función renal. Miren, por el contrario, como la presión venosa central sí parece tener una relación dosis-efecto
en el cual a mayor valor de presión venosa central es más probable que estos individuos presenten deterioro de la función renal. Y cuando estos autores lo evalúan en curvas ROC, evalúan entonces no, el rendimiento diagnóstico de estas variables del índice cardíaco y de la presión venosa central para precios como mucho menos el rendimiento de la presión de la hipertensión venosa para predecir disfunción renal cuando se compara con el gasto cardíaco de estos pacientes. De ahí entonces, ¿qué se propone? Que es posiblemente la hipertensión venosa puede tener una relación más importante con el desarrollo de disfunción renal en los pacientes con falla cardíaca aguda. Y estos autores se introducen por primera vez ese término que lo denominan falla renal congestiva. Y en una publicación reciente, esto es una revisión que aquí hay algunos expertos mundiales como el doctor Claudio Ronco, ellos proponen un término similar a lo que proponían el autor del 2019, que es este término que se llama nefropatía congestiva. ¿Y qué sugieren entonces? ¿En qué consiste esta nefropatía congestiva? El aumento en la hipertensión venosa, la congestión venosa de estos pacientes aumenta la presión intersticial del riñón. Al riñón estar encapsulado y tener una cápsula de Bowman que limita su distensibilidad, esta hipertensión venosa o esta congestión venosa altera la hemodinámica intraglomerular. Esto disminuye la presión hidrostática de perfusión glomerular y en última se traduce en una disminución efectiva del filtrado glomerular. Es como la propuesta fisiopatológica. ¿Y ellos qué dicen? Que ellos proponen este término de nefropatía congestiva para describir esta entidad clínica que con frecuencia se rechaza o ha sido poco tenido en cuenta de disfunción renal que se asocia con congestión venosa y disminución de la perfusión renal. A pesar de que es una propuesta de un nuevo término, esto no tiene unos criterios clínicos estandarizados y posiblemente es la respuesta al paciente a la descongestión, parte de la definición pues, de estos pacientes en esta entidad que propone. Y si bien pareciera ser muy antigua la asociación de la disfunción renal con la congestión venosa, solo hasta muy tarde, digamos que muy tarde, hasta el 2012, aparecen modelos animales evaluando cómo clampar de manera diferencial la circulación venosa sobre la arterial genera alteraciones diferentes en la disfunción renal. Entonces, esto es un modelo murino en el que querían evaluar el comportamiento de la concentración sérica de creatinina y del flujo renal medido por Doppler por ecografía en ratones que se llevaban a un estudio sham, es decir, se operaba el abdomen y no se les clampaba nada. En estos pacientes, en el grupo de la arteria renal se clampaba de manera selectiva la arteria renal, en este grupo se clampaba de manera selectiva la vena renal y había el grupo en el que se clampaba de manera selectiva, no se clampaba todo el pedículo vascular, que era lo estándar de los modelos murinos. Digamos que solo hasta el 2012 alguien dijo, ¿por qué no clampar solo la vena renal y ver qué le pasa a los ratones, ¿cierto? Y había un grupo de isquemia prolongada induciendo paro en los pacientes, que es este grupo de isquemia total de todo el cuerpo del ratón. ¿Qué encuentran ellos? Miren que de manera llamativa, cuando evalúan las concentraciones séricas de estos pacientes luego de clampar la arteria renal o la vena renal, miren que en este modelo murino el clampaje de la vena renal se asocia a una elevación más significativa de los niveles séricos de creatinina cuando se compara con el clampaje selectivo de la arteria renal. Y este clampaje de la vena renal selectiva incluso parece ser superior al del clampaje del pedículo vascular completo. Y cuando se evalúa el flujo renal, este clampaje se hace durante 30 minutos y 24 horas después le hacían a los ratones medición del flujo por Doppler, que encuentran que el flujo por Doppler vemos que cae respecto al grupo sham, tanto en el grupo que tiene un clampaje arterial como venoso, pero miren cómo el flujo eh, arterial anterógrado se reduce de manera significativa, más importante en el grupo en el que hay un clampaje selectivo de las venas, de manera que estos modelos soportan la idea de que el riñón tiene la circulación venosa, la hipertensión venosa parece tener un papel predominante en el desarrollo de falla renal en esta población. ¿Y por qué entonces estudiar la congestión de los pacientes y esta hipertensión venosa? Y esto es muy importante por algo que ya conocemos, esto en una cardiología, y es que la presencia de congestión residual en los pacientes con falla cardíaca es compensada cuando no se detecta a tiempo o no se interviene, se asocia a peores desenlaces clínicos. Y aquí vemos que ocurre entonces en pacientes que tienen congestión residual aliada
7 de hospitalización o que egresan con congestión residual. Miren que a 60 días estos pacientes que egresan congestivos tienen una mayor tasa de hospitalización por falla cardíaca, con un hazard ratio de 1,88. Y no solo ellos, sino que cuando se evalúan desenlaces a 180 días, la presencia de congestión significativa al egreso del paciente también se asocia a un aumento de la mortalidad por todas las causas. De manera que determinar la congestión residual de los pacientes es difícil, uno, y cuando no se interviene se asocia a mayores tasas de rehospitalización y mortalidad por todas las causas. Y otra de las razones por las cuales posiblemente evaluar la congestión con otros métodos es importante es esto, y es que hay una discordancia importante entre la valoración clínica que hacemos de los pacientes y la estimación por métodos objetivos de medición de las variables hemodinámicas en los pacientes con falla cardíaca. En esta corte prospectiva, estos individuos llevaron a pacientes con falla cardíaca a cateterismo derecho y estimaron el gasto cardíaco y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, y con esto, por variables objetivas hemodinámicas, definieron si un paciente estaba congestivo, en este caso tenía una cuña mayor a 18, y si estaba hipoperfundido o no, poniendo como punto corto un gasto cardíaco indexado de 2,2. ¿Qué encontraron ellos? Miren, el valor predictivo del examen físico para definir que un paciente está húmedo y caliente es tan bajo como un 28%. Para decir que un paciente está frío y húmedo, quizás es el mejor de los escenarios, 74%, que sigue siendo malo. Y para los dos otros escenarios, miren el desenlace o el rendimiento de la valoración clínica, como es de mala. Y cuando ponen a los clínicos a que intenten predecir cuánto es la presión auricular derecha de los pacientes, cuánto es la cuña y cuánto es el gasto cardíaco, eh, miren qué tan frecuente es que los clínicos se equivoquen en la estimación de estas variables. Si a él le dicen ponga un valor de lo que usted cree son las variables hemodinámicas de un paciente basado en su examen físico, es común que haya errores en la estimación o en la valoración que el clínico logra hacer con un examen físico para estas tres variables hemodinámicas: índice cardíaco, cuña pulmonar y presión auricular derecha. Y en este caso, este análisis se hace según el grado de formación, desde los internos, residentes, fellows de cardiología, hasta el cardiólogo clínico experto en falla cardíaca. ¿Qué parece ser mejor? El cardiólogo clínico experto en falla cardíaca parece equivocarse cuando se dicen si se equivocan dos o más categorías, parece ser menor su grado de equivocación, pero digamos que el rendimiento clínico global es tan bueno o tan malo como el que hace un interno, ya depende cómo queramos evaluar el examen físico, de manera que es difícil este escenario, ya que se proponen otras medidas para intentar evaluar esta población, de manera que a manera de conclusión de esta parte inicial de la charla, podríamos decir que la congestión es frecuente en falla cardíaca, está presente hasta en el 80% de los pacientes con falla cardíaca. Mostramos cómo este pseudo empeoramiento de la falla renal cuando mejora la congestión, pero cuando el paciente tiene deterioro de la función renal, esto que se denomina pseudoACI, no se asocia a peores desenlaces en el paciente. Lo que sí es claro es que el aumento en la presión auricular derecha parece tener una asociación más fuerte con el desarrollo de falla renal que el índice cardíaco en los pacientes con falla cardíaca. Y algo muy importante es que la congestión residual en los pacientes con falla cardíaca se asocia a periodos de desenlaces clínicos como rehospitalización y muerte. Y es difícil la valoración clínica de la congestión residual, y con frecuencia el examen físico y la valoración de un clínico se equivoca cuando tomamos como valores de referencia estudios invasivos hemodinámicos. Y posiblemente podríamos decir esto también, que algunas variables ecocardiográficas del sistema derecho están vinculadas con el desarrollo de falla renal y con el pronóstico de los pacientes. De manera que una de las propuestas es evaluar esto, cómo se comporta entonces el flujo venoso abdominal para evaluar la congestión de los pacientes, y miraremos entonces qué utilidad tiene esto para esta población. Aquí sigue entonces Camilo. Bueno, muy buen día para todos. Pues dando continuidad a la charla de Santiago y teniendo en cuenta, digamos, las últimas diapositivas, donde vemos el rendimiento clínico en la evaluación de los pacientes con congestión, pues no es tan bueno, incluso en personal experto, y del pronóstico que genera enviar para la casa a un paciente quien persiste con congestión y que muchas veces se presenta pues una congestión subclínica, es donde comienzan a evaluarse estos protocolos ultrasonográficos.
Y digamos que la gran mayoría de de todo este proceso parte de la evaluación, sobre todo de la congestión de los pacientes en unidad de cuidado intensivo y en posoperatorios de cualquier tipo de cirugía cardiovascular. Esta diapositiva, pues inicialmente es para evaluar la identificación de los pacientes en posoperatorio de cirugía que tienen un riesgo de presentar o que presentan injuria renal aguda, como la ultrasonografía en su protocolo pues, de POCUS o de ultrasonografía al pie de la cama, nos puede ayudar a descartar múltiples causas, entre ellas causas obstructivas, prerrenales, y algunas consideraciones asociadas como la sobrecarga hídrica, pero siempre en este momento nos enfocábamos, como decía Santiago, era en el concepto del gasto cardíaco o del índice cardíaco y de mantener las presiones arteriales medias para asegurar una buena perfusión. Y el objetivo de este protocolo de POCUS era evaluar posibles causas de choque cardiogénico, hipovolémico distributivo u obstructivo, para considerar así pues una terapia adecuada. Sin embargo, como se ha venido demostrando pues a lo largo de esta última década y que bien lo explicaba Santiago, pues ese concepto de renosarca y de taponamiento intracapsular, producto de ese aumento de la congestión, pues comienzan a evaluarse en algunas características ultrasonográficas a través del pulmón, principalmente objetivando congestión pulmonar y más una disfunción ventricular izquierda, y Doppler portal, que a lo largo de toda esta década esos hallazgos en el Doppler portal se analizaban más como un hallazgo interesante dentro del estudio de un Doppler portal y no asociado como signos de congestión o como pronóstico para la evaluación en la congestión de estos pacientes. Ya cuando hablamos específicamente de la congestión, pues se ha venido manejando la evaluación de la vena cava inferior, tanto en su índice de colapsabilidad como en su diámetro total, el radio de la vena yugular, el Doppler venoso renal y, pues como les hablaba, la evaluación de las líneas B en el ultrasonido pulmonar, con algunas limitantes, no siempre muy bien correlacionadas con el péptido natriurético como seguimiento y pronóstico de estos pacientes con falla cardíaca. Tampoco tenían muy buena reproducibilidad entre operadores algunos de estos estudios y con muchos limitantes, principalmente en la vena cava, que ha sido uno de los más utilizados, producto de una mala ventana acústica en los pacientes obesos, una ventilación mecánica con parámetros alterados que nos pueden modificar esos valores o la inhabilidad del paciente en el momento de realizar una inspiración profunda. Entonces, todos estos parámetros se venían utilizando, digamos, de forma independiente y con muchas limitantes, como vemos acá. Quería poner esta diapositiva para mirar todos los posibles escenarios donde la medición del diámetro y del índice de colapsabilidad de la vena cava en los pacientes con congestión sistémica pues se podía ver alterado, principalmente pacientes con ventilación mecánica y con valores elevados de PIB o volúmenes corrientes bajos, aquellos en los que las modalidades de ventilación se encontraban alternantes, en aquellos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o que ya presentaban una disfunción del ventrículo derecho crónica producto de hipertensión pulmonar y asociado pues a insuficiencia tricuspidia. Y vemos pues muchos otros conceptos que no vamos a ahondar en este momento, pero evaluados directamente en este artículo donde nos muestran las 10 situaciones donde la vena cava pues no predice de forma adecuada la congestión. Igualmente, el ultrasonido pulmonar pues también se ha evaluado estableciendo múltiples zonas en el tórax, en este caso solo 8 zonas, o también lo podemos dividir en 28 zonas dependiendo de la experiencia y pues de cada uno de los operadores, pero la idea es evaluar precisamente esa presencia de líneas B en cada uno de estos segmentos. Y esas líneas B lo que nos va a representar pues es ese aumento del líquido intersticial, y entre más líneas B vamos teniendo, más congestivo se representa el paciente.
Sin embargo, tiene algunas limitantes, y es que el edema pulmonar de causa no cardiogénica también nos presenta este patrón, o algunas neumonías intersticiales también nos puede representar estos patrones. Entonces se presta para confusiones, falsos positivos, pero sí se ha logrado evaluar que la presencia de esas líneas B en el momento del alta en los pacientes que se hospitalizan por falla cardíaca, pues tiene un factor pronóstico, dependiendo de si al alta presenta más de 30 líneas B en el conteo de todos estos segmentos o menos de esas 30 líneas B. Sin embargo, como les decía, esto nos puede representar es una congestión pulmonar estrictamente de una falla ventricular izquierda y no necesariamente un concepto de congestión en los órganos intraabdominales y el riesgo de presentar injuria renal aguda. Entonces traigo esta tablita, es muy interesante porque muestra o trata de condensar cada uno de esos patrones del espectro Doppler en las distintas venas a medida que se va incrementando esa presión auricular derecha. Entonces vemos acá cómo a medida que se va presentando ese aumento, en cada una de estas venas vemos un patrón que se va modificando. Vemos acá en el lado izquierdo todas las consideraciones de los patrones normales, tanto en el riñón, que en la vena, en el parénquima renal debe ser de un patrón continuo, en la arteria con un índice de resistencia que debe ser menor de 0.7, en el hígado donde evaluamos dos venas, la vena hepática y la vena porta, la vena hepática con un flujo tetrainflexional que es normal y producto de un reflejo pues del latido cardíaco, esto lo vamos a ver más adelante, y la vena porta también con un flujo continuo, empezando nuestra evaluación con el diámetro de la vena cava, donde vamos a tomar su diámetro en el eje largo y que normalmente lo debemos tener menor de 20 milímetros con un colapso inspiratorio mayor del 50%. Pero a medida que nos vamos aumentando esa presión en la aurícula derecha, cada uno de estos patrones va modificándose. Entonces vemos como en el riñón de una vena que presenta un flujo continuo, se va volviendo pulsátil de forma gradual hasta que solamente vamos a encontrar un patrón monofásico en los espectros más severos de congestión. Igualmente en las venas hepáticas, vamos a ver más adelante esto que es un poquito más complejo. En la vena porta, que debe ser continua, se vuelve pulsátil y en los casos más severos, con un flujo de to and fro, que es de ida y vuelta. Entonces vemos un componente incluso, que es negativo, y pues la vena cava con un diámetro mayor de 21 milímetros y con un colapso inspiratorio menor del 50% o sin cambio. A partir de eso es que vamos a condensar lo del protocolo VEXUS, que es como el objetivo de esta charla, donde vamos a tomar todos esos patrones que se van presentando de acuerdo a la modificación de cada uno de los espectros de las venas intraabdominales, de la vena hepática, de la vena porta y de la vena intrarrenal, en grados de normalidad, anormalidad leve o anormalidad severa, para así mismo graduar o dar una escala objetiva en estos pacientes y predecir el riesgo de injuria renal aguda. ¿Cómo lo vamos a detallar? Precisamente con esos cambios. Entonces, el grado 0 es el paciente que no presenta congestión. El grado 1, que es una congestión leve, ya cuando la cava mide más de 2 centímetros y encontramos alguna combinación de patrones entre anormales, leves y normales. En el grado 2 ya encontramos un patrón severo de anormalidad y en el grado 3 ya encontramos más de 2 patrones severos de anormalidad y esto nos va a predecir un riesgo de desenlaces, digamos, malos en el contexto de la presencia de injuria renal aguda. Comenzando con el protocolo, y esto pues lo vamos a desglosar de a poco acá, vamos viendo que el primer punto a evaluar es la vena cava. ¿Cómo la vamos a evaluar? En un eje, en una ventana succifoidea, podemos utilizar tanto el transductor sectorial como el convejo abdominal. Y la idea es encontrar la vena cava en ese plano succifoideo en el eje largo, con una medición a partir de 1 o 2 centímetros
de su desembocadura en la aurícula derecha y tratando pues de centrar adecuadamente esa vena. ¿Qué nos dice el protocolo? Si la vena cava mide menos de 2 centímetros, la probabilidad de congestión abdominal de este paciente es muy baja. El protocolo se cancela ahí. No hay necesidad de seguirlo. Pueden haber algunas condiciones en las que la probabilidad pretest de realizar este Vexus nos diga que puede haber congestión y podríamos evaluarlo, no nos tardamos más de 5 minutos, pero para efectos prácticos, una vena cava menor de 2 centímetros y con un colapso inspiratorio mayor del 50% ya nos da, digamos, con adecuada seguridad que este paciente no se encuentra congestivo en los órganos intraabdominales. Pero ¿qué pasa si encontramos una vena cava más de 2 centímetros o con un colapso inspiratorio de menos del 50%? Debemos evaluar esas otras venas: la vena hepática, la vena porta y la vena renal intraparenquimatosa. Digamos, concordante, o sabemos que a medida que va aumentando las presiones en la aurícula derecha, pues ese flujo retrógradamente se va a ver representado, tanto el flujo, las presiones y la volemia, sobre la vena cava y pues inmediatamente sobre las venas hepáticas, más no así sobre la vena porta, porque el parénquima hepático ofrece pues una resistencia y esos cambios que se representen sobre la aurícula derecha o sobre el hemicorazón derecho, pues no se van a ver representados de forma tan significativa en formas tempranas sobre la vena porta, más sí en la vena cava y en la vena hepática. ¿Por qué hemos venido abandonando la evaluación únicamente de la vena cava inferior en este protocolo o como evaluación de la congestión sistémica de estos pacientes? Porque en muchas ocasiones, cuando los cambios ya son crónicos, la hipertensión pulmonar es crónica o tenemos insuficiencia tricuspidia, ya la cronicidad en los cambios sobre la vena cava han deteriorado esa compliance de esta vena y podemos encontrar venas que son mayores de 2 centímetros de forma crónica, pero no necesariamente el paciente estar congestivo. ¿Y cómo lo evaluamos? Con las otras venas. Es importante tratar de medirla en la panorámica, la vena cava, porque cuando utilizamos el modo M, que el modo M es simplemente la visualización en un fragmento de tiempo de esta línea que podamos escoger en el segmento de la vena cava, pues podemos ver esos cambios de diámetro. Sin embargo, en la proximidad de la desembocadura de la vena cava inferior podemos encontrar algunos falsos positivos, efectos del tendón del diafragma, que hace ejercer como un falso colapso de la porción más distal de la vena cava inferior, mientras que el resto persiste dilatado. Ya siguiendo de la vena cava inferior, pues vamos a evaluar las venas hepáticas. Y las venas hepáticas van a tener un flujo o un patrón tetrainflexional que vemos aquí en el recuadrito superior, producto precisamente de la dinámica cardíaca y el ciclo cardíaco. Se van a ver representadas 4 ondas principalmente, 4 ondas, dentro de las cuales la A, como vemos aquí, pues va a representar precisamente esa contracción auricular. Posteriormente vemos una deflexión negativa de este patrón, que es la onda S, que va a representar la sístole ventricular. Vemos una tercera onda muy importante, la D, que va a representar la diástole ventricular. Y vemos una pequeña ondita B, que puede representar la transición entre la diástole y la sístole, y podríamos encontrarla de forma retrógrada o no. Esto es un patrón normal representado con el ciclo cardíaco. Sin embargo, a medida que vamos encontrando congestión, este patrón se va modificando, y esto es lo importante que vamos a tener en el protocolo Vexus. Vemos como esa onda S es negativa y es mayor que la onda D en este patrón normal, y su relación pues debe ser mayor a 1. A medida que se va congestionando el paciente, esta onda S de la representación sistólica del ventrículo derecho va disminuyendo, haciéndose menor que la onda D, y a medida que la congestión avanza en los casos más severos, esta onda S se vuelve positiva, igual que la onda A.
En esto ya vamos a representar los casos más severos de congestión sistémica. Luego vamos a continuar el protocolo evaluando la vena porta. Estas venas las podemos evaluar adecuadamente con el traductor sobre la línea medio axilar o axilar anterior, pues tratando de encontrar adecuadamente la vena porta, que se ve claramente representada por un borde hiperecogénico como muy notorio, a diferencia de las venas hepáticas que no lo tienen. Como veníamos hablando, ese flujo de la vena porta es continuo y este es un flujo normal de la vena porta. Pero a medida que se va generando congestión severa de forma retrógrada, este flujo continuo va modificándose y se va volviendo un flujo más pulsátil. Y por último, vamos a encontrar este flujo que es denominado flujo de ida y vuelta o to and fro. ¿Cómo vamos a medir objetivamente esta pulsatividad? Mediante esta formulita del índice de pulsatividad. Simplemente es tomar esta velocidad máxima, me devuelvo en esta diapositiva, esta velocidad máxima, ¿sí? Menos la velocidad mínima en ese flujo, dividido en la velocidad máxima y multiplicado por 100. Y esto nos va a dar un porcentaje que lo vamos a representar como índice de pulsatividad. Y ese índice de pulsatividad menor del 50% nos está diciendo que es normal. Pero cuando se va incrementando, como en este caso, mayor del 50%, ya estamos hablando de que hay una congestión sistémica. Y finalmente, pues vamos a ver un flujo de ida y vuelta que el índice de pulsatividad sería de 1. Y por último, pues las venas renales, donde vamos a tratar de captar esas venas renales o de interrogarlo con el Doppler pulsado sobre el parénquima renal, generalmente los vasos interlobares o los arcuatos, y vamos a ver esto. Como van cerquita, van pegaditas las dos, ese flujo arterial lo vamos a ver representado de forma positiva y el flujo venoso de forma negativa continua. Pero de igual forma, a medida que va incrementándose esa congestión sistémica, pasamos de esto, que es normal, a esto donde ese flujo se vuelve discontinuo, pero un discontinuo bifásico. Entonces vemos aquí una onda, llega a la línea de base y nuevamente una segunda onda. Y a medida que empeora más esa congestión, vamos a ver cómo se vuelve un flujo completamente monofásico. Y este flujo monofásico en esa vena renal es el que evalúa los peores desenlaces en estos pacientes. ¿Tenemos algunas limitantes para evaluar este protocolo? Sí, se ha determinado en algunos pacientes delgados, muy delgados y atletas, que el flujo porta puede ser pulsátil, con un índice de pulsatividad incluso por encima del 50%, pero vamos a encontrar las otras herramientas dentro de parámetros normales. Igualmente los pacientes cirróticos, ese flujo portal va a ser continuo y nos puede dar un falso negativo por ese aumento de la presión intraparenquimatosa hepática. De igual forma, el incremento de la presión intraabdominal generalizada, las trombosis de la vena porta, las insuficiencias tricuspidales muy severas, los efectos constrictivos en las pericarditis constrictivas o estados hiperdinámicos nos pueden generar alteraciones en las distintas ondas y fallos pues en la interpretación. Sin embargo, de eso se trata precisamente el protocolo VEXUS. Evaluar todas estas herramientas que tenemos, el índice de colapso de la vena cava, la vena hepática, la vena porta, la vena intrarrenal, clasificándolos en estos 4 grupos. Un grupo 0, donde todos estos parámetros los vamos a encontrar normales. Vemos la vena hepática con su flujo intrainfeccional normal, la vena porta con su flujo continuo y la vena renal con su flujo continuo. Y esto nos clasifica al paciente en un VEXUS de 0 que no se encuentra congestivo. Y a medida que vamos viendo todos esos cambios que veníamos hablando en las diapositivas anteriores, llegamos al peor escenario, que es el VEXUS 3, donde definitivamente todos estos patrones se encuentran alterados y son los que generan un peor desenlace en estos pacientes. Es cierto que este protocolo se desarrolló en pacientes de posoperatorio de cirugía cardiovascular para predecir ese riesgo
o evaluar ese riesgo de los pacientes que presentaban injuria renal aguda. Y vemos cómo ese VEXUS 3, en donde todos los parámetros se encuentran alterados, vemos cómo la especificidad es del 96%, no tanto así su sensibilidad, porque no siempre vamos a encontrar todos estos patrones anormales, pero cuando los encontramos nos da un LR positivo de 6.37 veces frente a los demás parámetros de forma individual. Esto con el desenlace de injuria renal aguda. Entonces vemos cómo a medida que va aumentando esa congestión, pues va aumentando ese riesgo de presentar injuria renal aguda en estos pacientes de posoperatorio de cirugía cardiovascular. ¿Y de dónde salió originalmente ese protocolo? De este estudio del 2018, donde en estos pacientes, aproximadamente 140 pacientes que se llevaban a cirugía cardiovascular estables previamente, pues se evaluaban este protocolo VEXUS, ahí todavía no se había mencionado como tal, antes de la cirugía, en el momento del posoperatorio del ingreso a la UCI y en los días 1, 2 y 3. Y que quería evaluar su correlación precisamente con aquellos que presentaban injuria renal aguda. Entonces vemos como en el patrón del Doppler renal, vemos como al tercer día, a medida que los pacientes iban presentando cambios y aumento de esa congestión sistémica, pues esos patrones se iban alterando, disminuyendo esa proporción de pacientes normales o con un patrón normal e incrementándose el paciente con el patrón alterado monofásico. Y de igual forma, su correlación con el índice de pulsatividad, donde aquellos pacientes pues, más congestivos presentaban esos índices de pulsatividad mayores al 50%. Y lograron establecer básicamente estas dos cosas, que al momento de la UCI ese índice de pulsatividad mayor al 50%, pues miren el riesgo de 2.4 veces más que los pacientes que no presentaban esa alteración en la pulsatividad de la porta. Y de igual forma, con los patrones del Doppler venoso renal, aquellos que presentaban ese flujo monofásico, pues presentaban 3 veces más riesgo de injuria renal aguda en los días posteriores a la cirugía. ¿Cómo definieron ellos el concepto de injuria renal aguda? Como un incremento de 0.3 miligramos por decilitro de su valor basal o del 50% de la creatinina basal. Ahora, no solo en los pacientes con injuria renal aguda, con posoperatorios o que se van a llevar a intervenciones quirúrgicas cardiovasculares, pues nos puede servir estas mediciones de estos protocolos. En este estudio no es propiamente la evaluación del protocolo VEXUS, pero vemos que toman en cuenta la medición de ese patrón de flujo en la vena renal en pacientes con falla cardíaca de forma ambulatoria. Vemos cómo, bueno, esto tenía pacientes hospitalizados y pacientes que se manejaron de forma ambulatoria, pero que querían correlacionar la evaluación de esos patrones de flujo renal y su pronóstico de seguimiento a un año, cómo era el comportamiento. Y vemos cómo los pacientes que presentaban un flujo normal, representados por la línea azulita, un flujo continuo, pues la probabilidad de rehospitalización o de muerte por causas cardiovasculares prácticamente no se presentaba. Mientras que aquellos pacientes que presentaban un flujo monofásico en los seguimientos, pues miren, este es el tiempo libre de esos eventos. Casi todos terminaban presentando o rehospitalización o muerte por causa cardiovascular. E incluso en un gran porcentaje de estos pacientes, en casi la mitad, 103 de 217, se llevaron a cateterismo. Y miren, interesante cómo se va correlacionando tanto con la presión en cuña, pacientes con flujo monofásico, vemos la presión en cuña casi de 19 milímetros de mercurio, a diferencia de aquellos que tienen un flujo normal con una cuña de 11. Igualmente con la presión en la aurícula derecha de 15 milímetros de mercurio frente a 5 que tenían un flujo normal, más no se correlacionaba con el índice cardíaco, que era lo que siempre tratábamos de buscar y de asegurar una adecuada perfusión. Bueno, y por último, ya para terminar también, en el pronóstico y seguimiento de los pacientes ambulatorios,
de falla cardíaca, pues nos ha dado algunas luces la evaluación de este patrón venoso renal. En este caso ellos lo dividieron fue en 5 grupos, no en 3, que son los 3 patrones que hemos venido hablando, pero para resumirlo, básicamente el A y el B eran patrones que se comportaban como monofásicos, el C un patrón intermedio y el D y el E eran patrones completamente monofásicos, o sea, el peor espectro de congestión de esa vena renal. Y vemos cómo se correlacionan tanto con la tasa de filtración glomerular. Este patrón de mayor congestión presentaba menores tasas de filtración glomerular en 57 de promedio frente a 79 de los pacientes con patrón normal. De igual forma se correlacionaba con la microalbuminuria, con un aumento de esta microalbuminuria y de mayor uso de diuréticos en estos pacientes y de dosis. De igual forma con la presión venosa central y vemos cómo los pacientes con un flujo normal tienen presiones venosas centrales alrededor de 5, pero a medida que incrementa ese patrón o se altera ese patrón de flujo renal, alcanzan presiones venosas centrales muchísimo mayores. Y el desenlace, muy similar, el seguimiento de estos pacientes a 48 meses, también con los objetivos finales o los outcomes finales de rehospitalización o de muerte cardiovascular, y definitivamente aquellos pacientes que presentan ese flujo renal intermitente, discontinuo y monofásico, pues son aquellos pacientes con peor pronóstico. Bueno, esto era todo lo que había para hoy. Abrimos pues un campo para la discusión. No sé si hayan preguntas. El doctor Edison Muñoz tiene alzada pide la palabra. Ya tiene activo el micrófono. Adelante, Edison. Hola, muy buenos días para todos. Agradecer pues a los fellow por la excelente presentación que hicieron, un tema muy interesante. Yo quería básicamente resaltar dos cosas. Uno es que, si bien es cierto, pues lo que nos mostraba Santiago de que a veces la valoración física puede ser imperfecta, definitivamente tenemos que recordar que los signos de congestión no son solamente los edemas de miembros inferiores, que es con frecuencia lo que se busca, sino que hay que tener presente que muchos pacientes, y especialmente los jóvenes, pueden hacer más hepatomegalia que edemas más de extremidades, que la ortopnea o que la disnea paroxística nocturna. Hay que ser muy juicioso en preguntarlas porque son también signos congestivos en un paciente que aparentemente ya está seco. Entonces, sí, puede que el examen físico, como siempre, cuando lo evaluamos a la luz de la evidencia, tenga algunas limitaciones, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a usar y que definitivamente es muy importante. Pero tal vez lo que más nos resalta esta charla es tener estas otras opciones, porque obviamente, y como el caso que Santiago nos presentaba, hay algunos escenarios donde es un poco más complejo identificar esa congestión residual y pues poder impactarla. Y lo otro que quería insistir, y lo digo así, insistir porque es algo que venimos mencionando en diferentes charlas, el grupo de nefrología del hospital con el doctor Rodelo también, y es el hecho de que hay que tratar de perderle el miedo a los diuréticos y que definitivamente el paciente con falla cardíaca aguda, esas elevaciones transitorias de la creatinina no nos va a cambiar el pronóstico, como muy bien lo mostró Santiago, siempre y cuando hagamos una descongestión adecuada al paciente. Y muy importante también eso que mostraba de cómo los pacientes no los podemos mandar congestivos para la casa porque vamos a tener peores desenlaces. Entonces, definitivamente el tratamiento diurético en falla cardíaca sigue siendo fundamental y es algo en lo que tenemos que insistir. Muchas gracias. A mí se me ocurre una pregunta. ¿Puedo hacerla? Está el doctor Alejandro Hernández levantando la mano, le asignamos, y el doctor Yesid Alberto Saavedra, le asignamos micrófono, por favor. Mientras conseguimos el poder asignarles el micrófono, una pregunta: el papel que pueda tener la inteligencia artificial en poder tener los algoritmos de toda esta información y poder facilitarnos estas evaluaciones, porque sé que deben ser muy consumidoras de tiempo para la persona que lo hace y una extraordinaria capacitación. Juan Camilo. Sí, bueno, doctor, en realidad la capacitación no es tan difícil.
digamos que en muchos de los artículos incluso lo mencionan, que un adecuado entrenamiento que no toma muchos exámenes para lograrlo, se puede identificar muy fácilmente estos flujos. De pronto uno de los que más generen inconvenientes es el de la vena renal, más por la ventana y por el tamaño pequeño para interrogar con el Doppler pulsado, pero en general, digamos que no es un protocolo tan difícil de hacer y después de un entrenamiento no tan extenso, no tardaría más de 15 minutos. Uno de los inconvenientes de este protocolo es la interpretación que se tiene que dar en cada escenario clínico. Entonces va muy de la mano también de una adecuada historia clínica y de la evolución previa del paciente. Entonces protocolos de inteligencia artificial de pronto nos van a catalogar o a marcar estrictamente algunos cambios y algunas ondas sin la previa sin el previo hallazgo de algunas condiciones que se puedan modificar estas ondas, como lo veíamos, por ejemplo, en los pacientes con cirrosis, que la vena porta pues nos va a presentar algunas alteraciones, o en pacientes que ya presentan algún grado de nefropatía crónica, que se pueden presentar alteraciones en las ondas renales. Muchas gracias. Yo me atrevo a transcribirte las preguntas que el doctor Yesid Alberto Saavedra nos está formulando. Primero, ¿qué tal es la disponibilidad de este protocolo? ¿Requerimos de un internista vascular o un radiólogo tendría la capacidad de aplicarlo? Y segundo, ¿qué tal es el rendimiento en situaciones que afectan el BD, tales como la ventilación mecánica? Bueno, el protocolo en realidad lo puede realizar de cualquiera. De hecho, está diseñado pues dentro del contexto, es una extensión del contexto de POCUS, que es de ultrasonografía al pie de la cama y que se ha desarrollado en múltiples grupos de cuidado crítico, de urgencias, internistas, radiólogos. No necesariamente hay que ser internista vascular para realizarlo. Y esa es la idea precisamente como de este tipo de protocolos, que se puedan generalizar y que los pueda realizar el médico tratante pues al pie de la cama y hacerle seguimiento a estos pacientes. ¿Y me puede repetir la segunda pregunta? Qué pena. ¿Qué tal es el rendimiento en situaciones que afectan el BD, tales como la ventilación mecánica? Precisamente por esto se quiere desarrollar, porque es que efectos como la ventilación mecánica y PIBs elevados o volúmenes corrientes bajos, que inicialmente se evaluaba solo la vena cava inferior, esta sí no tiene tan buen rendimiento en estos pacientes. Precisamente al principio de la charla colocamos una diapositiva como de los 10 errores que se pueden generar al evaluar solamente la vena cava. Entonces la idea de integrar todos estos parámetros y de todas estas venas intraabdominales es de solventar un poquitico esas repercusiones de los distintos patologías o dispositivos que puedan generar sobrecarga sobre el ventrículo derecho, pero es precisamente eso, tratar como de corregir esas anormalidades que generaban solamente con la medición de la vena cava inferior. Entonces, sí hay algunas limitantes, sobre todo en los casos muy severos de insuficiencia tricuspidia severa, por su repercusión sobre la vena hepática, porque es prácticamente una comunicación directa y donde vamos a ver las ondas alteradas estrictamente por la insuficiencia tricuspidia severa. Sin embargo, en la evaluación de las venas renales y de la vena porta, tal vez se solventa un poquitico esa limitante. Gracias, Juan Camilo. El doctor Señor tiene dos preguntas. ¿Cómo cambia el patrón venoso renal al descongestionar el paciente o lograr euvolemia? ¿Los patrones de flujo son progresivos y asimismo regresan? Bueno, sí, señor, sí, doctor. En realidad hay varios estudios. No los quise poner pues, por el problema del tiempo y la disponibilidad. Incluso hay algunos estudios donde en pacientes con falla cardíaca ya conocida y pacientes con controles normales se les da una prueba, un reto de líquido con administración aproximadamente de 1 litro de solución salina o de coloides y se evaluaba tanto el cambio de estos pacientes con la congestión y se evalúa tanto el cambio con la descongestión. Entonces,
sí se encuentra nuevamente que esos patrones de flujo renales regresan, y eso es lo que nos da el marcador para evaluar el adecuado tratamiento que le estemos dando a estos pacientes, y por eso podemos pensar de que es una muy buena herramienta para hacerle seguimiento en estos pacientes y evaluar como el mejor nivel o el mejor grado de descongestión en el que podamos enviarlos para la casa. Hacemos dos preguntas más para terminar. La doctora Maribel Plaza tiene el micrófono disponible. Doctora Maribel, ¿puede activar su micrófono, por favor? Muy buenos días a todos. Gracias pues, a los dos fellows por la presentación. Dos cosas como muy concretas respecto al aspecto técnico, que Juan Camilo lo mostró muy bien, y es que, digamos, el protocolo Vexus está direccionado dentro de la estrategia POCUS, o sea, ultrasonido a la cabecera del paciente. Digamos que en la institución, en conjunto con cardiología, como por las dudas clínicas de los pacientes, hemos tratado de desarrollar solamente el protocolo POCUS, porque si ustedes, por ejemplo, van a mandar un Doppler de circulación abdominal a radiología, no, digamos que no van a tener respuesta a lo que queremos evaluar respecto a la congestión abdominal. Entonces, es importante que realmente técnicamente no es difícil hacerlo, como lo dijo Juan Camilo. Inclusive alguna persona, esto debería ser una herramienta para médicos clínicos porque responde a un algoritmo de decisión en el cual evaluamos tres parámetros grandes en tres vasos diferentes. Entonces, la idea es que también tenemos todavía muchas preguntas porque respecto al rendimiento, con la pregunta que acaba de hacer el doctor Senior, cuando se hace la descongestión, si estos parámetros van a cambiar y eso tiene impacto en desenlaces clínicos de los pacientes, todavía no se conoce muy bien. Si esto nos abre una invitación muy grande en que pienso que debemos solicitarlo y debemos estudiarlo a la luz, digamos, como de las preguntas clínicas que tenemos con los pacientes para evaluar por fuera de cirugía cardio, que es lo que más se ha evaluado, sino en pacientes con falla cardíaca en hospitalización general, si estos parámetros adicionales a la evaluación clínica de la congestión realmente nos ayudan a tomar decisiones y nos impactan en desenlaces que sean más importantes. Entonces, sí es como una invitación a que lo hagamos. Yo pienso que debemos, tanto nosotros como ustedes, solicitarlo porque no es difícil, y generar investigación para ver qué tanto, adicional a lo que tenemos, nos puede mejorar las decisiones en nuestros pacientes. Muchas gracias. Gracias, doctora Maribel. La última intervención, el doctor Alejandro Hernández tiene el micrófono asignado, ya son las 8 larguitas. La última, por favor, Alejandro. Buena charla, gracias por darme la palabra. Simplemente quería preguntar si, no solamente enfocados en falla cardíaca, sino para el enfoque de la disnea, ¿hay un protocolo establecido o simplemente es como buscar órgano por órgano? Ya que pues la semana pasada salió una guía de la ACP del enfoque de disnea por medio de POCUS. Muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? Sí, en realidad estos protocolos, como veníamos hablando, este protocolo EXO es una extensión de esos otros protocolos asociados al POCUS, como el FOCUS, por ejemplo, dirigido a la evaluación pues, de los pacientes con choque cardiogénico. El enfoque de la disnea, digamos, mediante ultrasonografía se aleja un poquitico de la evaluación estrictamente de los pacientes con falla cardíaca y entra a jugar mucho también el enfoque de la ultrasonografía pulmonar y como tal el concepto de realizar un focus y de un barrido ultrasonográfico ecocardiográfico. Entonces, sí hay algunos protocolos, principalmente como para choque, pero digamos que en el diagnóstico diferencial, precisamente la disnea, ya se nos aleja porque algunas situaciones clínicas que nos producen disnea, pues no se van a representar estrictamente sobre la congestión en el sistema venoso abdominal. Muchas gracias. Hay dos preguntas del doctor Senior, de pronto si les puede dar una respuesta muy corta. ¿Es mejor la evaluación del patrón de flujo renal que la medición de CA 125? ¿Cuál de los dos tiene mejor rendimiento en diagnóstico y seguimiento? Yo creo que todavía no lo sabemos, doctor, porque
tanto la evaluación del BNP y del protocolo VEXUS encaminado precisamente en estos pacientes con congestión sistémica, hasta ahorita están, digamos, saliendo a la luz y en una explosión, pues, como académica, y creo que no hay comparaciones directas entre uno y otro. No sé si Santiago de pronto relacionado con el BNP haya encontrado algo adicional, con el CA125, perdón, haya encontrado algo adicional. Entonces yo creo que todavía no tenemos respuesta a esta pregunta. Adelante, Santiago. Parece que Santiago tiene dificultades con el micrófono. ¿Le podemos asignar, Alejandra, el micrófono? Adelante, escuchan? Santiago, ya tienes el micrófono. Es que sí, me había quedado sin audio activo. Lo que dice Camilo, yo estoy de acuerdo con él. Yo creo que no tenemos una respuesta clara. ¿Qué podemos decir? Mire, el CA125, digamos que es algo recientemente escrito. Al menos sí tenemos un ensayo clínico de seguimiento ambulatorio de pacientes con CA125 que sugiere que titular la terapia basado en los niveles séricos sí disminuye desenlaces clínicos de rehospitalización. Un desenlace igual lo tenemos con estudio del flujo venoso intrarrenal, no hay un estudio diseñado a la fecha para ello, entonces hay mejor evidencia evaluando comportamiento clínico en el seguimiento ambulatorio de los pacientes con CA125 y digamos que esa evidencia es inexistente en el seguimiento a largo plazo de los pacientes con estimación del flujo venoso renal. Ahora, ambos métodos diagnósticos parecen estar relacionados. Yo les mostré una publicación reciente del European Heart Journal que demostraba que parece haber un gradiente entre la elevación del CA125 y el cambio del flujo intravenoso renal a bifásico o a monofásico. Más de eso, yo creo que aún hay vacíos en el conocimiento y que esperamos, pues, grupos grupos o nosotros mismos a llenarlos. Santi vuelve a tomar el comando y despide la transmisión. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse a esta actividad, en especial gracias al Servicio Vascular, que es la primera vez que hacemos este tipo de actividad conjunta. Gracias a todos los espectadores y los esperamos en una reunión de cardiología y esperamos al Servicio Vascular poderlos tener a futuro en una nueva actividad y ojalá esta revisión motive desarrollos de protocolos de investigación a futuro en el hospital, que yo creo que es una herramienta muy interesante para estudiar y aplicar en los pacientes. Muchas gracias a todos.